El día de hoy vamos a tratar un simposio de muy alta importancia porque el síncope es uno de los síntomas y signos que en realidad podemos encontrar en la cardiología muy frecuentes. Y la etiología del síncope es en realidad de las cosas más importantes como cardiólogos o incluso como neurólogos, como verán ustedes, y urgenciólogos, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial verdadero. ¿Por qué? Porque el síncope puede ser una de dos cosas. Puede ser un síncope neurocardiogénico, vasovagal, que realmente sabemos que tiene un pronóstico bueno en general, pero también puede ser un ensayo a la muerte. ¿Por qué? Porque puede ser la primera manifestación de alguna enfermedad grave de base, alguna canalopatía o simplemente un paciente con una cardiopatía estructural que no hayamos reconocido en algún momento dado y que en este momento es su primera manifestación. Por lo tanto, puede ser tanto la primera como la última manifestación de algunos pacientes. Una maestra mía en electrofisiología me decía que la diferencia entre el síncope y la muerte súbita era que de uno se levantaba y del otro pues no, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de este simposio. Justamente tratar de evitar de que estos pacientes sufran realmente la catástrofe, la muerte súbita como tal. Muy bien, normalmente íbamos a empezar con el abordaje del síncope en urgencias. Si no está la doctora Diana Madrigal, como última llamada, pasaremos a la siguiente ponencia. El abordaje del síncope por el cardiólogo. El abordaje del síncope en el momento que llega al servicio de urgencias, que es el primer contacto, habitualmente se da una serie de estudios. Y siempre ha surgido esa controversia de quién debe de abordar el síncope de manera inicial, el cardiólogo, el neurólogo o quién diablos, ¿no? Yo soy cardiólogo y por ser electrofisiólogo, con mucho mayor razón voy a apoyar que sea el cardiólogo. ¿Por qué? Porque es la primera causa del síncope, esa es la realidad. Pero para eso, el doctor Arzola, amigo, compañero, también electrofisiólogo aquí de la ciudad de Monterrey, nos va a platicar sobre cómo los cardiólogos deberíamos abordar el síncope en nuestros pacientes. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Para dónde hay que voltear? ¿Para donde sea? Bueno, vamos a iniciar ya con algo de lo que introducción, perdón, de Alex, el abordaje del síncope desde el punto de vista del cardio, ¿no? Del cardiólogo. Dale que sigue, por favor. Como definición de síncope, para empezar, ¿no? Debemos saber, ya por definición, no es lo mismo la pérdida de la conciencia como definición de otras pérdidas de conciencia como el síncope. Las guías actuales o el término, la terminología que debemos definir un síncope es la pérdida de la conciencia de forma súbita y transitoria causada por una disminución del flujo cerebral con una oración breve y una recuperación espontánea. Esta característica es muy importante porque a la hora de definir si un paciente llegó por esta situación o tuvo otro evento, como por ejemplo causas neurológicas, algún traumatismo, incluso hasta crisis conversiva, pueden desde simplemente saber cómo fue la pérdida del conocimiento, ya irte orientando a si fue un síncope o fue otra situación la que hizo que el paciente se desmayara, valga el término, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar a definir si el paciente lo vamos a referir o lo vamos a interconsultar con un cardiólogo, con un neurólogo o buscar otra causa por cuál el paciente perdió el conocimiento. La epidemiología, en realidad, se dice que hasta una tercera parte de la población en algún momento de la vida vamos a tener un síncope, ¿no? Ya sea en edad joven o en edad adulta, pero un síncope. Claro, la mayoría de ellos van a ser de carácter benigno, lo sabemos porque hemos visto varios pacientes o varias personas que de repente tuvieron una deshidratación o tuvieron una impresión fuerte, síncope, y jamás en su vida vuelven a tener ninguna causa. Pero más o menos se supone que la tercera parte de la gente puede llegar a tener este evento sin una repercusión importante, ¿no? Estamos hablando, como decía Alex, del pronóstico, repercusión importante sobre tener un evento fatal. Hay dos picos de incidencia, más o menos como entre los 20 y los 30 años se presenta más frecuentemente, y después hay un pico que esto es muy, digamos, es muy esperado. Conforme va avanzando la edad,
vamos a tener más situaciones que puedan propiciar un síncope, ya sea síncope cardíaco o síncope no cardíaco, que ahorita vamos a ver la diferencia o tratar de diferenciar entre síncope cardíaco, que eso es a lo que nosotros nos debe llamar la atención, descartar una causa cardiológica del síncope. Y es a nivel mundial 1 a 3% de los motivos de consultas a urgencia. Obviamente el paciente o cualquier persona que se desmaye, pues va a tener el susto o la necesidad de ir a una valoración de urgencia. Incluso a veces, aunque el paciente se recupera, muchas veces van para ver qué fue lo que sucedió. 50%, este es un punto que me parece de revisión y a lo que tratamos de enfocar muchas veces las guías o muchas veces de cómo seguir un protocolo a un paciente con síncope, porque la mayoría, pues obviamente se asusta, se desmayó, llegó con síncope, hospitalizar al paciente. No necesariamente va a ser esto importante, de que en cuanto llegue un paciente, igual hospitalizar. Hay que ver las características del síncope para determinar si es necesario hospitalizarlo o no, o se puede dar un seguimiento, un protocolo, incluso aunque se haya demostrado que sea un síncope vasovagal, pudiera darse un seguimiento fuera de hospital o en consulta externa, por ejemplo. Como vemos ahí en la gráfica, la mayor o casi en todas los grupos etarios es mayor prevalencia en las mujeres, ¿no? No me voy a meter tanto en la fisiopatología, pero a grandes rasgos sabemos que la presión arterial media está influenciada por los vasoreceptores que encontramos en las carótidas, en el arco aórtico. Ya sabemos que cualquier disminución en la resistencia arterial periférica o cualquier disminución en la frecuencia cardíaca va a activar estos reflejos. Lo normal sería que el sistema simpático se activara, aumenta la resistencia arterial y venosa, y con esto tratar de compensar la caída de la presión media. Por otro lado, se inhiben los centros reguladores a nivel central, disminuye o trata de inhibirse el sistema parasimpático, lo que va a favorecer lo que ya sabemos, para mantener un buen gasto cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad, aumentar el gasto cardíaco y con eso mantener la presión arterial media. Eso es lo que normalmente debería de ocurrir si no tuviéramos ninguna otra alteración, ¿no? Tratar de compensarlo de forma automática. ¿Qué pasa en el fenómeno del síncope? Es un fenómeno hemodinámico y incluso hasta estos días, los últimos 25 30 años que se ha estado estudiando qué es lo que sucede en el síncope, por qué de repente vemos que una persona estando de pie puede colapsar si se supone que hay un mecanismo como vimos ahorita. Si baja la presión, tenemos otros mecanismos para poder compensar. Y a grandes rasgos, tampoco me voy a meter tanto en fisiopatología, vienen desencadenantes. Muchos de ellos se han descrito desencadenantes como el estrés, en el caso del síncope vasovagal, que al principio, aunque hay aumento de resistencias periféricas, porque ya se ha demostrado que hay aumento de epinefrina y vasopresina, inicialmente uno diría, pues hay vasoconstricción, hay aumento de frecuencia cardíaca, pero en algún momento del evento existe un viro o cambia y ahora en vez de haber un aumento del tono parasimpático o una respuesta de esos varios receptores, se invierte y aumenta el tono parasimpático y por lo tanto favorece tanto la hipotensión, que no solamente va a depender de la poscarga, sino de la precarga. Últimamente se han hecho estudios o se ha estado identificando que la precarga es importante en esta fisiopatología. Es decir, si el paciente, en el llenado venoso, existe algo que también que hace que se vasodilate, disminuye la precarga y todo viene la cascada del fenómeno donde cae la presión, cae la frecuencia cardíaca, incluso a tal grado de hacer asistolia y provocar el síncope, ¿no? Y bueno, evaluación inicial en el síncope. Debemos definir cómo fue el evento, si necesita atenderse urgentemente, si desde un inicio vemos un dato cardiológico. Ahorita vamos a ver datos más específicos para poder decir, hay que hospitalizarlo, incluso dar tratamiento, ¿no? Si hay un paciente bloqueado o en asistolia, pues bueno, vamos de una vez ya a ver si ya necesita marcapasos, etcétera. Y el tratamiento va a depender de la primera evaluación. Características ya específicas, les decía, asociadas a cómo fue el evento del síncope, si hubo síntomas de pródromos como mareos, debilidad, sudoración, palpitaciones, vómito,
si se desencadenó, a veces son situacionales. Hay pacientes que nos ha tocado ver en la consulta que están, el clásico que está con una trompeta, que está con un instrumento de viento al soplar, hacen el síncope, ¿no? Por reflejo, o si están en micción o incluso en deglución, pueden llegar a tener este síncope de reflejo. En general, esto, por eso les decía, es importante desde el interrogatorio saber, sobre todo si hubo un testigo, preguntarle, oye, ¿cómo fue el desmayo? ¿Cómo vino el síncope? ¿Tuviste síntomas antes? Porque desde ahí ya nos vamos orientando a que pudiera ser una causa vasovagal. Sin embargo, hay otras presentaciones que nos deben de poner, como decía Alex, los focos rojos, ¿no? La alerta. ¿Cuál es el que debemos de decir? Oye, espérate, esto no parece vasovagal, esto sí hay que ponerle atención. Obviamente el paciente que llega con angina, es frecuente que el paciente tenga angina, se esté infartando y tenga el síncope, ¿no? No vamos a tomar a un lado y decir, no, espérate, no, vamos a ya integrar todo. O el paciente que llegó con palpitaciones, no, es que primero sentí palpitaciones y después sí, bueno, esos son, digamos, alertas donde nos pueden orientar hacia algo cardiológico. Y obviamente en la historia familiar, oye, ¿tuviste algún familiar joven que murió de forma súbita? Sí, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Igual les digo, la historia clínica, en el síncope de características vasovagales es muy frecuente que ya han tenido otros eventos, y si ustedes se interrogan más a fondo les dicen, oye, de joven no te desmayabas, sí, cuando estaba en la escuela, oye, ¿qué te ha pasado? No sé, me pasa 1, 2, 3 veces al año. Es más probable que si tuvo varios eventos de síncope, sobre todo en la juventud, sea más benigno. En cambio, el paciente ya, digamos, de una edad más adulta, no exclusivamente, pero sí de más adulta, y el primer síncope sin ningún evento, nos puede hacer sospechar de una causa cardíaca. A la exploración física, pues prácticamente, obviamente, si el paciente está hipotenso, si encontramos un soplo que no había sido diagnosticado, una bradicardia extrema, ¿no? 30, 35 latidos, pues obviamente hay que darle prioridad a un origen cardíaco. Obviamente, en la evaluación del electrocardiograma, para nosotros como cardiólogos, pues siempre va a ser importante valorar el electro. Llega el paciente con síncope, un electro de cajón, ¿no? Y eso nos va a dar la pauta inmediatamente. Obviamente, si encontramos, aquí no me voy a enfocar a los criterios mayores, si vemos un paciente con un bloqueo AB, sobre todo de segundo, tercer grado, pues bueno, al menos hay que hospitalizarlo, ¿no? Dirás tú, no necesariamente un marcapasos inmediato, pero hay que hospitalizarlo, hay que ver un origen cardíaco, no voy a pensar inmediato en un vasovagal. Pudiera presentarlo, sí, pero hay que estudiarlo. Obviamente otras, si TV no sostenida, bloqueos de rama, cualquier alteración, trastornos de conducción, QT largo, patrones de brugada, todos esos son focos rojos que debemos de tener en cuenta a la hora de evaluar el síncope en urgencias. Les decía, acompañarse de síntomas, de datos de insuficiencia cardíaca. Obviamente, si el paciente ya se conoce con una cardiopatía, un antecedente de cardiopatía, pues no voy a andar pensando en vasovagal de inicio. Lo primero que tengo que pensar es qué es la causa cardíaca. Vamos a estudiarlo y ya después descartaremos otras causas. Entonces, después de la evaluación inicial, ahí es donde yo debo determinar si lo voy a dar de alta, lo voy a dar seguimiento en la consulta o lo voy a hospitalizar. Ya con los criterios que mencionamos podemos definir si se hospitaliza o no se hospitaliza. En Europa, bueno, las guías, no sé si en Estados Unidos, pero al menos en Europa insisten en que hay unidades de síncope, así como tenemos el código infarto o las clínicas de dolor torácico que inmediatamente hay que identificarlo. En Europa están tratando de implementar este sistema, de que haya unas unidades de síncope específicamente para ver este tipo de pacientes y no menospreciar o minimizar el diagnóstico de síncope o maximizarlo y hospitalizar a quien no lo amerita. Nos podemos basar en los estudios, digamos, típicos de cardio, ¿no? El electro, el ecocardiograma, el Holter, una vez que mi sospecha es de origen cardiológico. El electro, el eco, el Holter, algunas veces nos comentan, el Holter, ¿qué tan recomendable es hacer un Holter? A veces no es, digamos, hasta un 3% puedes llegar a encontrar la causa del síncope en un Holter. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los que le pongamos Holter, cuando estamos en un vasovagal, te va a salir normal y eso no te ayuda mucho. Lo puedes hacer, claro, como un protocolo, pero muchas de las veces no es tan frecuente poder cachar en un Holter de 24 horas. Por eso tenemos otras opciones también, como el Holter implantable, en caso de que no pudiéramos encontrar algo. El mapa, que últimamente lo han estado recomendando,
en las guías, sobre todo para demostrar que el paciente con síncope de reflejo tiene una tendencia a tener una presión baja, siempre están por abajo de 100, 170, o todas las mujeres abajo de 90, 60, entonces eso te va orientando a que es un paciente que tiene ya una predisposición al síncope de reflejo. La prueba de inclinación, muchos han cuestionado, ¿hay que hacer la prueba de inclinación o no para hacer el diagnóstico? No es para hacer el diagnóstico como tal, y de hecho se ha vuelto a retomar. Hacer la prueba de inclinación nos ayuda a definir si es un síncope cardioinhibitorio o hipotensivo. ¿Por qué? Porque eso nos va a orientar hacia el tratamiento principalmente. El diagnóstico prácticamente lo vamos a tener con la interrogación que le damos al paciente. Los demás nos va a ayudar incluso a descartar problemas de cardio. Si yo le hago un eco y veo que tiene miocardiopatía hipertrófica, pues que le ando buscando disautonomía, ¿no? Si veo que tiene una valvulopatía, pues ya me voy orientando primero a lo evidente, ¿no? El estudio electrofisiológico lo vamos a dejar para, sobre todo si tenemos trastornos ya en el electro que nos hagan pensar, o una cardiopatía, para descartar otro tipo de problemas, no para poder definir, ¿es vasovagal o es una causa cardíaca? Y bueno, les decía, la mayoría se van a definir entre síncope reflejo, síncope cardíaco, que para eso pues vamos a tener ya una evidencia en algún estudio, y la hipotensión ortostática, que esto también va de la mano con, digamos, en definir si es síncope cardíaco y síncope no cardíaco. En esta diapositiva son algunos valores que se han tomado como corte para decir, a este paciente lo vamos a orientar más, o hay que descartar que no sea un origen hipotensor a fármacos. Es muy frecuente, sobre todo en la gente adulta que ya es hipertensa, que a veces le estamos dando antihipertensivos de más, ¿no? O diuréticos, o incluso el que tiene falla cardíaca, que de repente están demasiado sobremedicados, y ya lo estamos catalogando. Obviamente tenemos que descartar la causa cardíaca, pero ya estamos pensando que sea una causa cardíaca del síncope, y a veces es nada más modificar los antihipertensivos, modificar los diuréticos, y con eso no ser tan estrictos con la presión arterial, ¿no? Igual, si es una paciente, como les decía, le ponen un mapa y ven que normalmente anda con las presiones bajas, bueno, me orienta más hacia un origen de cardiorreflejo, perdón, hipotensor. Para definir si es un fenotipo bradicárdico, les decía, podemos utilizar tanto, obviamente el Holter nos sirve, la prueba de inclinación, ellos recomiendan hacerla para ver si el componente de síncope puede ser mixto, puede ser de carácter hipotensivo o cardioinhibitorio. No necesariamente, eso es importante, a veces hacemos las pruebas de inclinación y el paciente presenta hipotensión y decimos, bueno, ya está, es un síncope reflejo o síncope vasovagal hipotensor. Pero no te descarta por completo que en algún momento tenga también una cardioinhibición, porque es muy frecuente, se ha visto ya en estudios de más seguimiento o más invasivos, donde pueden llegar a presentar en una ocasión hipotensor, en otra ocasión cardioinhibitorio, en una ocasión mixto, y no necesariamente pueden ser nada más hipotensor o cardioinhibitorio, ¿no? Eso va a ser importante a la hora del tratamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el que provoque el síncope, es al que le vamos a dar la mayor énfasis. Hay una característica que han descrito últimamente en esta fisiopatología, es que que denominan bloqueo AB idiopático con baja adenosina. Han hecho estudios en que algunos pacientes tienen niveles bajos de adenosina, niveles plasmáticos bajos, y que tienen la característica de que presentan bloqueos AB de forma esporádica y sin avisar, ahora sí que sin avisar. De repente hacen síncope, ves el bloqueo, y este tipo de patrones es algo atípico. Vamos a clasificarlo dentro del cardioinhibitorio, porque ya veremos más adelante los tratamientos que hay sobre esto, ¿no? Y parece que ya estoy sobre el tiempo. Bueno, ya la última diapositiva. Les decía, para poder irnos hacia ahorita el tratamiento que vamos a hablar, el carácter hipotensor, ver si el paciente no toma antihipertensivos o diuréticos que puedan disminuir la presión arterial, y esa sea la causa de primera intención, ¿no? Si el paciente ya lo documentamos, ya descartamos que hay una causa cardíaca y es más carácter neurocardiogénico, hay que darle las medidas de contrapresión, etcétera, o a utilizar fármacos que ya hablarán más detalladamente de esto.
o si es mixto, como les decía, hipotensor y cardioinhibitorio, o si de plano es cardioinhibitorio, pues las opciones que podemos tener: tratamiento farmacológico, cardioneuroablación y el marcapasos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, este fue el punto de vista del cardiólogo. Me parece que la siguiente plática es por parte de neurología, el abordaje de neurología. No sé si está el ponente. ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. No tengo el gusto de conocerlo, pero aquí dice que usted es neurólogo. La tecnología no se deja. Listo. Entonces, no, perdóname. Es Vargas, Juan Antonio Vargas, Echeverría Vargas, es neurólogo. Así es. Y nos va a hablar de su punto de vista en el síncope. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en este simposio y gracias por la invitación. Y bueno, más que el abordaje del neurólogo, yo lo quise manejar un poquito como la perspectiva, ¿no? Porque tal vez de donde ustedes revisen este tema, pues casi todo lo que se tiene que hacer es un poco desde el punto de vista influye más la parte del cardiólogo, ¿no? Entonces, para mí es más como una perspectiva, más que un aspecto de que el abordaje sea por nuestra cuenta. Y aquí creo que, sin meternos a discusión, pues yo creo que no hay que, esto tiene que ser un tema del cardiólogo, un tema del neurólogo, sino que es más bien del especialista al que le llegue, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes no siempre van a llegar a urgencias y muchas veces van a llegar tal vez directo a la consulta, el que ustedes gusten, ¿no? A veces va a ser del geriatra, del internista, del médico general, entonces vamos a ver esta parte. Sin ser muy redundante en este aspecto, pues bueno, a manera de generalidades, recordar que bueno, el síncope más bien más que una enfermedad, es un síndrome clínico, ¿no? Que se caracteriza por una pérdida transitoria de la conciencia, que esto quiere decir que va a ser algo que es autolimitado, que es el resultado pues justamente de lo que ya comentaba el doctor Arzola, que es básicamente una disminución en el flujo o en la oxigenación del tejido cerebral, que pues viene siendo el resultado de cambios que va a haber a nivel de presión arterial, de frecuencia cardíaca, ¿no? Y que es muy importante que esto se va a acompañar con una pérdida del tono muscular. Entonces son aspectos muy importantes, ¿no? Ya lo comentaba el doctor, pues bueno, la prevalencia a lo largo de la vida pues va a ser entre un 30 a un 50%. Llega a haber algunos o tiene un comportamiento que es bimodal, principalmente en la adolescencia o en la etapa del adulto temprano, y que es un aspecto importante porque los pacientes dentro de ese rango de edad, pues va a ser más probable que la causa de su síncope sea un síncope vasovagal o digamos, mediado por un reflejo neural, y en comparación con aquellos adultos mayores, ¿no? Que sería el segundo pico bimodal, donde aquellos mayores de 70 años, pues bueno, es más probable que vayamos a encontrar pacientes con alguna patología justamente cardiovascular, ¿no? Y bueno, muy importante este tema de determinar la causa, pues bueno, principalmente estos dos puntos, ¿no? El pronóstico que pueden tener nuestros pacientes, como ya comentaba el doctor Alejandro, que puede ser muchas veces un factor de riesgo o puede ser tal vez la antesala para que un paciente tenga una muerte súbita, y obviamente pues también la parte desde el punto de vista terapéutico de qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Bueno, nada más rápido, creo que esto probablemente se iba a comentar en la charla de la parte de urgencias, pero bueno, creo que no se pudo tomar. Existen algunas escalas o se han diseñado múltiples escalas para valorar justamente estos pacientes y poder determinar qué pacientes son los que se van a quedar, por ejemplo, o vale la pena que se queden en el hospital para un mayor abordaje, o que tal vez los podríamos egresar y darles un seguimiento por la consulta, ¿no? Entonces, un par de ejemplos de estas dos escalas, pues bueno, puede ser, por ejemplo, la escala de OESIL, que son básicamente 4 puntos, que son aquellos pacientes que tengan más de 65 años, que tengan algún antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, que si hay ausencia de prodromos y que dentro de los estudios iniciales, como es el electrocardiograma, pues bueno, que tengamos alguna alteración justamente como tal. Entonces, aquellos pacientes con 2 puntos o más en esta escala, pues bueno, se recomienda que, por ejemplo, sean hospitalizados para que se les haga un abordaje mayor o complementario, porque eso tienen un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, aquí esto es más o menos a 12 meses, causas de mortalidad en general en estos pacientes, y bueno, vemos que a partir de 12
2 puntos, pues bueno, es mucho mayor o va en incremento. Y esta es otra de las escalas que se puede utilizar, es una escala de Canadá, que bueno, tal vez es un poquito más compleja. Esta también ya involucra algunos aspectos del electrocardiograma que se va a realizar de manera inicial, y pues, donde bueno, vemos también que conforme va haciendo un mayor puntaje, pues el riesgo de tener alguna complicación o alguna alteración, algún peor desenlace va a ser mayor, ¿no? Aquí lo podemos ver. Esta es la forma en que se hace la clasificación en base al puntaje de estos pacientes. Entonces, pues bueno, se recomienda que los pacientes de 1 o más puntos, pues bueno, sean aquellos pacientes que potencialmente se queden justamente en hospitalización para valorarlos. Y bueno, a mí me gusta verlo siempre de esta forma, ¿no? Existen varias causas como tal de síncope, pero el síncope es solo una de varias causas de una pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? Entonces esto tal vez lo podemos ver de esta forma, ¿no? O sea, las causas de síncope habitualmente las dividimos en estas, ¿no? Que es el síncope reflejo, la hipotensión ortostática, el cardíaco, y tal vez aquí me faltó agregar aquel síncope que tal vez tiene una causa que puede llegar a ser desconocida, ¿no? Y ya dentro de estas causas, pues bueno, vamos a encontrar los diferentes tipos de síncope. Más no así, lo que es la pérdida transitoria de la conciencia puede tener otros orígenes, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar algunos aspectos como va a ser uno de los más importantes o uno de los principales diagnósticos diferenciales, y que tal vez es uno de los motivos por el cual muchas veces se pide una interconsulta en neurología, es porque el paciente que tuvo un episodio de síncope tuvo algún movimiento involuntario, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que lleva a que justamente se haga una interconsulta con neurología. Entonces epilepsia, patologías en general cardiovasculares, tromboembolia pulmonar, ataques isquémicos transitorios, enfermedad vascular cerebral, obviamente aspectos que van relacionados con trauma, cuestiones tóxicas, metabólicas, trastornos funcionales y psiquiátricos, ¿no? O sea, puede haber pacientes que van a tener episodios psicógenos, no epilépticos, o que pueden también tener un pseudosíncope, ¿no? Inclusive hasta trastornos del sueño. Entonces, como podemos ver, pues bueno, el síncope solo va a ser una de muchas causas que nos pueden generar una pérdida transitoria del estado de alerta. Y bueno, el diagnóstico de síncope, si bien, pues bueno, aunque hay algunos estudios, como ahorita veíamos en la plática del doctor Arzola, al final el diagnóstico sí continúa y sigue siendo un diagnóstico clínico, ¿no? Que depende mucho de la historia clínica que nosotros podemos recabar. Y aquí a veces, pues bueno, pueden influir algunos aspectos de si estamos en urgencia, si estamos en el consultorio, de tal vez el tiempo que le podamos dedicar a ser muy minuciosos, y tal vez aquí es donde a veces la perspectiva neurológica o del clínico por el lado neurológico, a veces tratamos de ser lo más minuciosos, y es lo que, pues bueno, tal vez nos ayuda mucho a poder hacer esta diferencia de si se trata de un síncope verdadero o puede ser alguna otra causa que nos haya generado esta pérdida transitoria del estado de alerta, ¿no? Entonces, algunos aspectos que son muy importantes y que siempre debemos tener claros en nuestro interrogatorio con los pacientes que tienen síncope o alguna pérdida transitoria, pues es determinar de adecuada forma el inicio que tuvo, ¿no? Por lo general, el síncope va a tener un inicio que es gradual, ¿no? No siempre va a ser así, pero por lo general va a ser algo, el paciente poco a poco va sintiendo los síntomas. Con el paso del tiempo, algunos pacientes que ya han tenido varios episodios ya los identifican y ya saben que va a venir el síncope, pero muchas veces también puede ser algo que puede, un evento que es muy súbito. Y aquí es donde son ese tipo de aspectos que nos pueden orientar a pensar que ese paciente puede tener algún otro problema, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente con un inicio de un síncope de una manera muy súbita en cuestión de segundos, pues tal vez hay que considerar que puede tener algún aspecto o alguna situación cardiovascular, ¿no? Factores precipitantes, ¿no? Situaciones en las que se encuentra el paciente, ¿no? Principalmente, por ejemplo, si está sometido a mucho estrés, si está sometido a calor, si el paciente está haciendo ejercicio, que tal vez es un punto importante porque no es lo mismo que el paciente haya hecho ejercicio, termina su actividad y después viene el episodio de síncope o de pérdida de la conciencia, a que durante el momento que el paciente está haciendo el ejercicio tenga justamente este evento, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que durante la actividad física como tal pierden la conciencia, es más probable que tengan alguna cuestión de arritmia, y esos son los pacientes que, por ejemplo, hay que tener en consideración, y tal vez si no somos cardiólogos, pues bueno, derivarlos justamente para una valoración por el especialista. No así, por ejemplo, pues tal vez el paciente que ya tuvo mucha actividad y tiene el episodio después de esa actividad, tal vez esos pacientes se tratan justamente de un síncope, ¿no? La presencia de movimientos involuntarios, que ahorita también lo veremos más adelante, es algo que
puede ser frecuente o que podemos ver en los episodios de síncope en los pacientes, pero va a haber ciertas características que van a ser las diferencias entre, por ejemplo, un episodio que pueda asociarse con una crisis convulsiva, ¿no? O sea, muchas veces estos pacientes van a tener movimientos tipo mioclonías, que son sacudidas, pero habitualmente van a ser movimientos que son asimétricos, que van a ser, por ejemplo, tal vez solamente de extremidades superiores, van a ser de extremidades inferiores. Ahí en algunas de la literatura de neurología dicen, bueno, si son menos de 10 movimientos es síncope, si son más de 20 movimientos tal vez es una epilepsia. La verdad es que eso yo creo que pues es muy difícil, tal vez al interrogatorio, que un familiar te diga, ah, sí, claro, tuvo 5 movimientos mioclónicos o 5 movimientos del brazo y nada más, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es donde ahorita vamos a poner algún punto que para nosotros siempre es importante, pero bueno, son algunos aspectos que podemos utilizar para hacer esta diferencia, ¿no? El control de esfínteres, que algunas veces nuestros pacientes con una pérdida de conciencia pueden tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Habitualmente va a estar más asociado con aspectos como, por ejemplo, una crisis epiléptica, pero también puede llegar a presentarse en pacientes que tienen algún episodio de síncope, ¿no? Sobre todo algunos síncopes situacionales, cuando son, por ejemplo, asociados a la micción, o si están haciendo alguna valsalva al momento de pujar, pues bueno, puede haber alguna fuga de orina o de evacuación, ¿no? Y bueno, los síntomas posteriores al evento que van a ser importantes. Habitualmente el paciente con síncope tiene una recuperación que es rápida y en el caso de los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, pues bueno, suelen tener un cuadro en el cual de recuperación quedan somnolientos, quedan con un periodo posictal diferente a lo que es el paciente con síncope, ¿no? Entonces, algunos puntos que son relevantes, sobre todo para orientar un poquito más hacia la parte cardiovascular, es que el paciente haya presentado palpitaciones o una sensación de aleteo previo a la pérdida del estado de alerta, que se acompañe con sensación de mareo, que sea independiente de la posición. O sea, eso es otro aspecto que es importante. Si el paciente tiene esto al momento de pasar de estar en decúbito a pasar a una bipedestación, pues bueno, eso muy probablemente va a ser algún síncope mediado de manera neural, o si es precipitado como por el ejercicio, como ya lo comentaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir un poco entre un síncope y una crisis convulsiva? Pues bueno, habitualmente son las principales diferencias que podemos encontrar, ¿no? En el síncope, habitualmente es común que vayamos a encontrar un detonante como tal. Los pacientes por lo general van a tener cierto prodromo, como por ejemplo caracterizado por los mareos, las palpitaciones. En el caso de los pacientes con epilepsia, pues bueno, van a ser otro tipo de síntomas, como puede ser algún comportamiento repetitivo, déjà vus, alguna percepción de algún olor. Los movimientos que, como lo comentaba, habitualmente en síncope van a ser movimientos irregulares. Otra diferencia en el aspecto de los movimientos es que los movimientos empiezan muchas veces cuando el paciente ya se cayó, ¿no? O sea, ya tuvo la pérdida de la conciencia el paciente y después viene el movimiento. En el caso de la epilepsia, los movimientos empiezan desde el principio. Entonces, ese es otro punto que a veces hay que indagar con nuestros pacientes o con el familiar para ver también si hacia qué aspecto nos puede orientar, ¿no? Las lesiones en lengua es raro verlas en síncope, se pueden presentar cuando lo vemos en los pacientes, habitualmente es la punta de la lengua. En el caso de los pacientes con epilepsia suele ser en los bordes laterales. La recuperación, pues bueno, lo que ya comentábamos, es más rápida en los pacientes con síncope, en los pacientes con epilepsia les toma un poco más de tiempo. La confusión, que suele ser también breve en estos pacientes con síncope, la incontinencia. En relación con postura, pues bueno, es algo que es más común que ocurra con los pacientes con síncope y no así en los pacientes con una crisis convulsiva. Podemos ver diaforesis y cambios en la piel como palidez, que va a ser más común en los pacientes con síncope en comparación con los pacientes con crisis convulsivas. Y bueno, entrando un poquito a lo que es exploración, una exploración neurológica normal realmente nunca va a apoyar un diagnóstico de un síncope verdadero, ¿no? El paciente que tiene una alteración a la exploración trae algo más, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante, que si ustedes en su paciente detectan algún tipo de secuela después del episodio de pérdida de conciencia, mejor hay que pedir una interconsulta. El síncope verdadero realmente no va a ser un indicativo de una afección neurológica primaria, a menos que se trate o que sea exclusivamente una afección autonómica, ¿no? Sería tal vez el único contexto donde el síncope estaría relacionado con una enfermedad primariamente neurológica.
Y bueno, pues si un paciente convulsiona, si un paciente tiene síncope, si hay pérdida transitoria del estado de alerta, pues a nosotros siempre nos gustaría que esto fuera grabado, que fuera documentado, ¿no? Entonces, tal vez esto siempre es importante que se lo dejemos a nuestros pacientes o a los familiares, si en algún momento los pueden grabar, sobre todo cuando puede haber dudas de un episodio, pues bueno, siempre es recomendable que eso se pueda tener documentado. Obviamente, pues también es algo difícil, incómodo a veces para la familia, de que tienen a su familiar en una situación y pues bueno, no lo pueden hacer. ¿Qué estudios solicitar? Entonces aquí creo que de manera general, pues los principales estudios que debemos de tener en el abordaje de nuestro paciente, pues va a ser un electrocardiograma, una biometría hemática para descartar que no sea alguna situación relacionada a anemia y unos niveles de glucosa. Creo que fuera de esto, el resto de los estudios se deben de individualizar para cada uno de nuestros pacientes. Y tal vez para mí la parte más triste de esta plática, pues es esta, ¿no? Este fue un estudio que se hizo ya hace más de 20 años. Se compararon pacientes, la práctica que tenían médicos en diferentes años, entre 1994 y 1998, y de todos los pacientes que llegaron a un par de hospitales, pues bueno, aproximadamente 700 que fueron los que se analizaron, solamente 53% de los pacientes tenían al menos un estudio neurológico, ¿no? Ya sea tomografía, electroencefalograma, resonancia magnética o algún Doppler carotidio. Y lo más triste de esto, pues es que realmente tener o hacerle de manera rutinaria un estudio a un paciente con síncope tiene poca o nula utilidad, ¿no? O sea, realmente no sirve absolutamente de nada de manera inicial hacerle un estudio a nuestros pacientes con síncope. Pero bueno, ¿qué dicen las guías? Y esto, tanto las guías de la Academia Americana del Corazón como las guías europeas coinciden un poquito en estos dos puntos. Desde el punto de vista, si es un paciente que le llega al cardiólogo, llega a la consulta o lo ve inicialmente cardiología, pues el momento de solicitar una interconsulta es cuando se sospeche que hay algún problema de disautonomía o del sistema nervioso autónomo, o cuando se sospeche que la causa de la pérdida transitoria del estado de alerta pueda ser alguna otra situación, ya sea epilepsia o algún otro evento. Y aquí podemos ver, pues bueno, tal vez la evidencia justamente en relación a solicitar estudios, por ejemplo, de sistema nervioso central, como es la resonancia. Voy a hacer algunas investigaciones para anticuerpos paraneoplásicos y otros estudios como el Doppler carotidio, electroencefalograma, ¿no? Tal vez algunos de estos estudios se van a realizar para ciertos pacientes. Si a ustedes les llega un paciente tal vez de 60, 70 años que tuvo un síncope, pero pues bueno, dentro de su cuadro clínico, de sus antecedentes, pues es un paciente que trae temblor, que se mueve poco, lento, que sospechamos algún parkinsonismo, bueno, pues tal vez este paciente sí se va a beneficiar de tener algún otro estudio. Pero si no, realmente de manera inicial hacer estos estudios no es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, de manera de conclusión, pues el papel del neurólogo creo que va a ser clave para diferenciar entre otras causas de la pérdida transitoria de la conciencia. No hay que realizar estudios neurológicos de manera rutinaria y la valoración del sistema nervioso autónomo siempre debe ser con apoyo de un neurólogo, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Echeverría, muchas gracias. Bueno, ya tuvimos el punto de vista del cardiólogo, el punto de vista del neurólogo, y vemos que en realidad el síncope es un trastorno que vamos a tener que abordar muchas veces de manera multidisciplinaria. Y cuando tengamos duda, pues nunca dudar en hablar a los que están al lado de nosotros, ¿no? Finalmente viene una última parte del abordaje del síncope, que es el síncope según el punto de vista del electrofisiólogo. El electrofisiólogo, como ustedes saben, es el que se dedica a las arritmias cardíacas, y como ya vieron, gran causa o gran parte de las causas del síncope también se pueden deber a este tipo de trastorno. La doctora Ana Berni Betancourt, es una electrofisióloga de la Ciudad de México, del Hospital Ángeles de Pedregal, es la presidenta electa de la SOMEC, de la Sociedad Mexicana de Arritmias. Y normalmente nos va a dar esta plática, pero por razones externas ella no pudo venir, pero afortunadamente sí nos mandó la plática grabada. Si nos pueden pasar la plática, por favor. Hola, soy la doctora Ana Berni. Antes que nada, muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar en este evento. Para seguir con el simposio de síncope, yo les voy a hablar sobre lo que es la evaluación del paciente con síncope desde el punto de vista del electrofisiólogo.
A lo largo de las diferentes pláticas hemos hablado de que el síncope se ocasiona por una hipoperfusión cerebral que puede tener diferentes causas. Normalmente el síncope tiene un comportamiento benigno, sobre todo cuando es neuralmente mediado o cuando está mediado por hipotensión ortostática. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el síncope puede relacionarse con un incremento del riesgo de muerte súbita. Y ahí es cuando es importante la evaluación completa por parte del electrofisiólogo. Como vemos aquí, estos diferentes tipos de síncope lo que condicionan es un evento de bajo gasto cardíaco. Esto puede ser debido a diferentes causas, entre ellas las arritmias, tales como disfunción del nodo sinusal o algunos trastornos en la conducción del nodo atrioventricular o disfunción de los dispositivos de estimulación cardíaca. El síncope de origen cardíaco también lo podemos observar en pacientes que tienen taquicardias, ya sea supraventricular o ventriculares, y por supuesto en pacientes con cardiopatía estructural que condicionan bajo gasto cardíaco, como es la estenosis aórtica, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, masas intracardíacas o embolia pulmonar. Para poder ejemplificar cómo es el abordaje de estos pacientes, vamos a empezar con un caso clínico. Les presento este caso un hombre de 63 años sin antecedente de enfermedades crónico-degenerativas. El paciente inició con eventos de síncope desde enero de este año, los cuales refería estar precedidos de dolor epigástrico, visión borrosa y todos estos eventos asociados al esfuerzo. El último evento fue en junio de este año al estar jugando golf, precedido de exactamente los mismos síntomas, dolor en el epigastrio, refiere que tuvo síncope y recuperación espontánea más o menos en un año. El paciente acudió a urgencias y este es el electrocardiograma con el cual lleva al servicio de urgencias. Ustedes pueden ver que la frecuencia ventricular está aproximadamente en 60 latidos por minuto. Lo que nos llama la atención es que el intervalo PR está prolongado, tiene un PR aproximadamente de 220 milisegundos. No vemos algún trastorno de repolarización, sugestivo de isquemia aguda o crónica. En este caso, por la edad del paciente y por estos datos en el electrocardiograma, ¿cuál sería la conducta más apropiada a seguir? Estos pacientes que se presentan a los servicios de urgencia, es muy importante estratificarlos en un síncope de bajo o alto riesgo, ya que los pacientes con síncope de alto riesgo deben permanecer hospitalizados y hacer todo un protocolo de estudio para determinar la causa del síncope. ¿Y cuáles serían las características de cada uno de ellos? El síncope de bajo riesgo generalmente tiene prodromos con síntomas neurovegetativos, la exploración física no hay ningún dato relevante y generalmente el electrocardiograma es normal. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, el síncope lo vemos asociado a esfuerzo que está precedido de dolor precordial o dolor abdominal. Puede haber también palpitaciones que preceden al evento de síncope. Generalmente son pacientes que tienen alguna cardiopatía estructural conocida, aunque pueden tener un corazón sano. Y los electrocardiogramas en reposo no son normales, presentan algunas de estas alteraciones que vemos aquí, como isquemia, arritmias bradicardias o alguna taquicardia. En este caso, es muy importante estratificar el riesgo porque los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen mayor incidencia de muerte súbita cardíaca. Además de los datos de la exploración física y el interrogatorio, hay datos electrocardiográficos que son también de alto riesgo, y entre ellos se encuentran todos estos que vemos en la lista: cambios solamente de isquemia aguda, trastornos en la conducción atrioventricular como bloqueos de segundo grado MAVIX tipo 2, bradicardias severas con frecuencias menores de 40 latidos por minuto, bloqueos biofasciculares, algún patrón sugestivo de síndrome de Brugada, obviamente alteraciones en el intervalo QT con un QT claro. Y tenemos otros criterios menores, como los que vemos aquí, bloqueos de segundo grado MAVIX tipo 2,
bradicardias extremas, menos de 40 latidos por minuto en pacientes asintomáticos y algunas arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular o a lo mejor alguna taquicardia preexcitada con complejos QRS anchos. Cualquiera de estos casos son pacientes que ameritan estar hospitalizados para hacer protocolo de estudio. Entonces, de acuerdo con las guías 2018 para el manejo de pacientes con síncope, como platicamos, los pacientes que tienen características de un síncope de bajo riesgo, casi siempre relacionados a un síncope por hipotensión ortostática, pueden regresar a casa. Sin embargo, cuando tenemos alguna alteración o otro riesgo, como la estabilidad anormal en la exploración física o algún trastorno electrocardiográfico, el paciente debe permanecer hospitalizado. En el caso clínico del hombre que les presenté, obviamente lo primero que se sospechó fue cardiopatía isquémica. Sin embargo, se le hizo un ecocardiograma en el cual se encontraron las cantidades de tamaño normal, no había alteraciones en la movilidad y una angiotomografía de arterias coronarias donde no tenía obstrucciones epicárdicas. Otros estudios que pueden ser de utilidad en pacientes con síncope o origen cardíaco es, por ejemplo, la prueba ortostática. Aunque sabemos que este estudio tiene algunas desventajas, una de ellas es que en cada centro se utiliza un protocolo distinto, hay algunos que utilizan nitroglicerina, en otros hospitales se puede usar isoproterenol. Sabemos también que la especificidad y sensibilidad de la prueba puede ser baja. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales la prueba sale positiva hasta el 60% de los casos, cuando el paciente lo que tiene es un síncope, reflejo o algunos síntomas atípicos. Y por otro lado, menos del 50% de los pacientes que tienen síncope secundario a arritmias ya documentadas, pues va a ser positiva la prueba. Lo cual, bueno, en estos casos no sería de mucha utilidad esta herramienta diagnóstica. Cuando sospechamos que el paciente es de origen arrítmico o arrhythmogénico, tenemos otros métodos diagnósticos, como es el monitoreo no invasivo, que en caso de paciente con síncope tiene que ser con una duración prolongada. Tenemos varias herramientas, desde relojes inteligentes o dispositivos que pueden portar el propio paciente. Tenemos también Holter desde 7 hasta 30 días, que son muy útiles para poder correlacionar los síntomas con algún evento o alguna alteración electrocardiográfica. Si con estos métodos no invasivos no encontramos ninguna alteración o algún diagnóstico de la causa del síncope, están indicados las grabadoras implantables. Estas son especialmente útiles en pacientes con síncopes recurrentes que no son frecuentes, o síncopes de alto riesgo, pero que no cumplen todos los criterios para el implante de un desfibrilador. Es muy importante, entonces, correlacionar los síntomas con la presencia de un trastorno del ritmo. La prueba de esfuerzo también es un estudio que, aunque no se utiliza en todos los pacientes con síncope, es muy importante en aquellos en los cuales el evento está inducido por el ejercicio. El síncope relacionado al esfuerzo puede deberse a trastornos como arritmias o bloqueos relacionados con el ejercicio. Entonces, como vemos aquí, las indicaciones para hacer una prueba de esfuerzo es hacer síncope en esfuerzo y poder correlacionar criterios diagnósticos, por ejemplo, trastornos de la conducción atrioventricular inducidas por el esfuerzo. En el caso del paciente que les comentaba, como el evento fue inducido durante actividad física, se realizó una prueba de esfuerzo, que es la que estamos viendo aquí. Ven cómo al cruzar cierto umbral de frecuencia cardíaca aquí durante el esfuerzo máximo, el paciente inicia con una taquicardia súbita. Aquí lo que vemos es un QRS ancho, con una morfología de bloqueo de rama derecha y ligeramente irregular, que más o menos aquí en la mitad del trazo vuelve a ser una taquicardia regular de QRS estrecho. Esta es la primera parte de la prueba. Aquí vemos nuevamente cómo está la taquicardia con un QRS estrecho un poco más regular que al inicio.
Entonces, debido a este hallazgo y a que se indujo una arritmia durante el esfuerzo, se le propuso al paciente realizar un estudio electrofisiológico para poder inducir diferentes tipos de arritmias. Aquí los diagnósticos diferenciales fueron la taquicardia ventricular fascicular versus taquicardia supraventricular conducida con adherencia. Por otro lado, ¿cuáles serían las indicaciones para hacer un estudio electrofisiológico en un paciente con síncope? Un paciente que ya es conocido con reumatoide isquémica, que tiene una cicatriz, está indicado un estudio electrofisiológico para inducción de arritmias ventriculares, con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, estratificar riesgo de muerte súbita y decidir si el paciente es un candidato a un desfibrilador. En pacientes que tienen también trastornos de la conducción, por ejemplo, un bloqueo bifascicular, también es útil el estudio electrofisiológico para saber si es candidato o no a un marcapasos. Y obviamente en pacientes que han tenido síncope precedido de palpitaciones, el estudio electrofisiológico es muy importante para la inducción de diferentes tipos de arritmias. Y aquí vemos unos ejemplos. Este es un protocolo de inducción de taquicardia ventricular en un paciente ya conocido con cardiopatía estructural. Y vean cómo con la aplicación de extraestímulos se puede inducir una taquicardia monomórfica que produce con morfología de bloqueo de la mano derecha. En otros casos, por ejemplo, pacientes que tienen sospecha de síndrome de Brugada, el estudio electrofisiológico también es útil para la inducción de taquicardia o fibrilación ventricular y saber si el paciente requiere o no un desfibrilador. Y finalmente, los trastornos de la conducción, aquí vemos, por ejemplo, un caso de un paciente con un bloqueo bifascicular, cuando tenemos un intervalo HB mayor de 70 milisegundos, el paciente sería candidato para el implante de un marcapasos. Entonces, estas son las indicaciones clase 1, todas estas que platicamos, los ejemplos que vimos, por lo tanto, el paciente fue sometido a un estudio electrofisiológico. Inicialmente, debido al trastorno de la conducción, el bloqueo de primer grado que ya tenía el paciente, fue difícil la inducción de la arritmia, además, obviamente, pues con la sedación y la inducción anestésica, hubo supresión de cualquier arritmia que pudiéramos inducir. Por lo tanto, tuvimos que utilizar fármacos, en este caso usamos dobutamina, y vienen aquí ya con el efecto de la dobutamina y la introducción de extraestímulos, podemos inducir esta taquicardia, que es una taquicardia muy rápida, en donde pueden ustedes ver que prácticamente el ventrículo y la aurícula están contrayéndose de manera simultánea. Esto, corresponde a una taquicardia por la entrada nodal. Vemos aquí el electrograma de superficie, que prácticamente es igual a la taquicardia clínica que observamos en la prueba de esfuerzo, con una morfología de bloqueo de radio derecha, y esta ganancia de la conducción la hacía de manera intermitente. En este paciente, finalmente se hizo ablación de la vía lenta. Aquí podemos observar los latidos nodales que se presentaban durante la aplicación de radiofrecuencia. Al final de la ablación se repitió el protocolo de inducción de arritmias y ya no hubo salto de conducción y no se pudo inducir ninguna otra arritmia. Entonces, en pacientes con síncope de origen arrítmico, en ocasiones la ablación con catéter puede ser el tratamiento definitivo para el problema. Sin embargo, hay otros pacientes que, a pesar de ser un amplio protocolo de estudio, no encontramos la causa del síncope. Y entonces, en estos pacientes hay que estratificar si el paciente tiene riesgo de muerte súbita y si es candidato al implante de desfibrilador como prevención primaria de muerte súbita. ¿Qué pacientes serían candidatos a desfibrilador? Bueno, todos aquellos pacientes que tienen una cardiopatía estructural conocida, que tienen fracción de expulsión menos de 35%, a pesar del tratamiento médico óptimo, y en los cuales no se ha encontrado, no se ha logrado documentar la causa específica del síncope. Aquí esta es una indicación clase 1. En aquellos pacientes que no tienen una indicación tan robusta o tan contundente de desfibrilador, sin embargo, siguen haciendo eventos de síncope de causa no identificada, puede considerarse el implante de un desfibrilador.
Y finalmente también tenemos la opción de un monitor implantable y en la decisión de si implantar un desfibrilador o un monitor, una grabadora de eventos implantable, bueno, depende de las características clínicas del paciente. Las guías 2022 sobre la prevención de muerte súbita y el manejo de arritmias ventriculares es que, bueno, en todo paciente que tiene síncope o sospecha de arritmias, pues tenemos que evidenciar alguna causa que se pueda corregir y que esté induciendo las arritmias ventriculares, causas reversibles como puede ser isquemia, trastornos de electrolitos. Si a pesar de eso el paciente sigue teniendo síncopes o arritmias ventriculares, bueno, debemos considerar el implante de un desfibrilador para prevención de muerte súbita. Como mensajes finales, bueno, el abordaje del paciente con síncope debe ser multidisciplinario. Obviamente es muy importante un interrogatorio y una exploración física minuciosa, porque ahí puede estar la causa del síncope. En estos pacientes en los que sospechamos síncope de origen cardíaco, la estratificación del riesgo es fundamental, es muy importante para dar un tratamiento específico y oportuno. En el caso ya particular del estudio electrofisiológico, es muy importante para poder estratificar el riesgo de muerte súbita y para poder proporcionar tratamiento a las alteraciones eléctricas del paciente. En el caso de que sea una arritmia, bueno, se puede hacer ablación con catéter. En el caso de que sea un trastorno de la conducción, poder apoyar al paciente con algún método de estimulación cardíaca que sea más apropiado para él. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta plática para ustedes. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a continuación y continuando con esta idea del manejo multidisciplinario del síncope, me es gusto presentar al doctor Jorge Tazar. Él es un cardiólogo ecografista que viene de Tucumán, es doctor en medicina, codirector del diplomado de imágenes cardiovasculares y con su amplia experiencia nos va a dar un punto de vista completamente distinto sobre el síncope. Gracias, doctor, por la presentación. Perdón, ¿de dónde pasó? ¿Del verde? Para atrás, para adelante y tintero. Ok, gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá y agradezco al comité por la invitación. Como ven, la pregunta que nos hace el comité científico es si las imágenes van para todos o depende de cada situación. Yo he pensado en mostrarles un par de ejemplos para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Se trata de un joven que estaba en la fila del colegio, ingreso, el acto de izamiento de la bandera, pierde el conocimiento, se cae, a los pocos segundos recupera la conciencia, estaba completamente bien. Las autoridades del colegio lo llevan a un centro de asistencia primaria para que sea evaluado, por supuesto. En el examen clínico que le realizan en este centro de asistencia, el chico no tenía nada, estaba completamente bien, no tenía historia ni personal ni familiar de antecedentes cardiovasculares. El electrocardiograma que ustedes están viendo ahí, que nosotros le sacamos foto cuando el paciente vino a hacerse un eco en nuestro servicio, completamente normal, y se le habían solicitado estos exámenes que ustedes están viendo acá. El joven llegó a nuestro laboratorio a hacerse un ecocardiograma. El ecocardiograma completamente normal, diámetros ventriculares normales, función biventricular normal, flujograma normal, es decir, un estudio que desde el punto de vista estructural, funcional y hemodinámico era completamente normal. Como vemos, en este caso las imágenes no nos aportaron casi nada, no pudimos deducir cuál había sido la causa del síncope, no podemos estratificar el riesgo del paciente ni catalogarlo a este paciente que pueda o no volver a tener un síncope. De hecho, en muchas guías, cuando se trata de un síncope vasovagal, el examen clínico es normal, el paciente no tiene historia clínica ni personal ni familiar y el electrocardiograma es normal. El auxilio de las imágenes es muy escaso. El rendimiento diagnóstico de las imágenes en estos casos no tiene mucho valor, como ustedes pueden ver en este flujograma publicado en Heart. En estos casos los pacientes, la mayoría de los estudios son normales y no todos.
y en algunas guías, específicamente en las americanas, no se recomienda el uso de las imágenes en estos pacientes. Vamos a ver otro caso. Este es un joven de 47 años que tiene un síncope en la calle, se recupera, lo traen a nuestra institución, le hacemos un examen clínico en su ingreso, se destaca un soplo sistólico, en el electrocardiograma ustedes pueden ver signos de sobrecarga, trastornos de repolarización que nos hicieron presumir que el paciente tenía o podía tener una miocardiopatía hipertrófica. Obviamente se le hace el ecocardiograma y corroboramos el diagnóstico presuntivo, se ve francamente la hipertrofia global del ventrículo izquierdo, una obstrucción dinámica significativa. En el strain mostraba una disminución del strain anteroseptal, anterolateral, y obviamente, ahí me hace correr la otra imagen, por favor, en la resonancia, en la secuencia de cine, la imagen, gracias, se puede corroborar lo que habíamos visto en eco, la distribución, el fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica, y en la secuencia de realce tardío se ve la gran carga fibrótica. Este paciente tenía más de un 15% de fibrosis y de allí salió con un cardiodefibrilador implantable. O sea, en este caso, la imagen me permitió corroborar el diagnóstico, estratificar el riesgo del paciente y poder guiar la pauta terapéutica. Entonces, como ven, les mostré los dos extremos en donde las imágenes pueden jugar un papel muy importante o no tener una indicación clara. También recordarles que en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la obstrucción no es significativa, podemos realizar un ecoejercicio para ver si esta obstrucción con el esfuerzo aumenta el gradiente por arriba de 50 milímetros de mercurio. Esto sobre todo en aquellos casos que tienen síncope de esfuerzo o posesfuerzo y en el estudio de reposo no vemos un gradiente significativo. En estos casos, las guías europeas tienen indicación clase 1 cuando uno sospecha una anomalía estructural cardíaca, realizar un estudio de imágenes. Obviamente siempre el estudio de inicios es el ecocardiograma. Y en los casos específicos de miocardiopatía hipertrófica en donde la obstrucción no es significativa, realizar un ecoejercicio. Siempre, siempre el hilo conductor que nos va a llevar a solicitar una prueba de imagen es la evaluación inicial. De acá parte todo. Un examen clínico, una anamnesis detallada y el electrocardiograma son los que nos van a abrir los portales para ver cómo sigue la evaluación de este paciente. Podemos usar las red flags de las guías europeas, que acá se las mencionaron varias veces, criterios mayores, criterios menores. Podemos usar scores de riesgo, como por ejemplo de este año de la Sociedad Canadiense, que utiliza variables clínicas, aquí le agregan la troponina, y cuando este score tiene un valor mayor a 1, el eco tiene un 30% de probabilidad de ser positivo, es decir, probabilidad de encontrar algo en estos estudios. Si tiene menos de eso, la probabilidad es mucho más baja. Se clasifica prácticamente en todas las formas de clasificar el síncope de origen cardíaco en el origen arrítmico y en el origen por patología estructural. Pero muchas veces esto es puramente didáctico. Fíjense, este chico de 13 años jugando al fútbol tuvo varios episodios presincopales, nunca llegó a perder el conocimiento. Por supuesto, sus padres lo traen a la consulta. En el electrocardiograma se ven ondas T negativas, B1, B2, B3, extrasístoles ventriculares. Ya no tengo un electrocardiograma normal, obviamente se le pide una prueba ergométrica. Fíjense, en la tercera etapa de la ergometría, taquicardia ventricular no sostenida. En el Holter se puede ver una densidad rítmica muy elevada por extrasistolia ventricular. Cuando llega al servicio de eco nos encontramos con esta enorme displasia del ventrículo derecho, gran dilatación del ápex, gran dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, la zona displásica era muy grande. Obviamente se le pidió una resonancia, la resonancia confirma los hallazgos, nos da otros parámetros que confirman el diagnóstico, como los microaneurismas del ventrículo derecho, y en la secuencia de realce tardío, fíjense lo importante en este caso de las imágenes, que no solamente, este es el puntero, no solamente se ve la displasia alrededor del
ventrículo derecho, que si no, fíjense, en el ventrículo izquierdo también había zonas fibróticas. Este paciente tenía una miocardiopatía arritmogénica biventricular. Si no hubiéramos tenido, en este caso, las imágenes, no hubiéramos llegado al diagnóstico. Obviamente se le hizo ablación de la zona displásica, pero era tan extensa, este paciente está en lista de espera de trasplante y obviamente con un CDI puesto. Como ven, en la distribución del síncope, el síncope cardíaco es el menos frecuente, pero lamentablemente es el que tiene peor pronóstico, tiene mayor morbo y mortalidad que cualquier otro de los síncopes. Entonces siempre hay que pensarlo y tratarlo de descartar. Vamos a ver este otro caso de un paciente que tuvo un síncope en su hogar. Cuando llega la familia lo encuentra, ya estaba despierto, pero algo aturdido, había tenido relajación de esfínteres. No estaba bien consciente todavía, lo traen a la consulta, el paciente llega con disnea y taquicardia. Fíjense ustedes, el electrocardiograma de ingreso, un bloqueo completo de rama derecha, se le hace el eco en la cama del paciente y nos encontramos con esto que llamamos signo de McConnell, que es una hipercontractilidad de la punta del ventrículo derecho y una mala contractilidad y dilatación de la vía de entrada del ventrículo derecho. Esto sumado a un tiempo de aceleración en la arteria pulmonar menor a 60 milisegundos y sumado a una presión sistólica en la arteria pulmonar menor a 60 milímetros de mercurio, la regla 60-60, tiene una altísima especificidad para tromboembolismo pulmonar. Obviamente se le pidió un angiotac que muestra, fíjense cómo los stop en ambos campos pulmonares de las arterias pulmonares. Se complementa el examen con el estudio venoso de miembros inferiores, en donde se constata también trombosis venosa en la vena femoral común. Si repasamos un poco la bibliografía en la casuística de TEP, estos casos de New England Journal y de Jack, más de 1.400 pacientes, la incidencia de síncope en el TEP es relativamente baja, menos del 1,5%. Por tal motivo, no es recomendable un cribado sistemático de todos los pacientes que tuvieron síncope para ver si tuvieron un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, a los residentes siempre les decimos hay que pensarlo al TEP para poderlo diagnosticar. Fíjense este otro caso interesante, una mujer que había tenido un accidente isquémico transitorio hacía un mes, se fue a control con su neurólogo, el neurólogo le detecta un ritmo irregular y se la manda al cardiólogo. El cardiólogo le hace una exhaustiva anamnesis y puede constatar que había tenido 3 episodios sincopales esta paciente en los últimos meses. Obviamente el electrocardiograma era completamente normal, le pide un Holter. En el Holter ustedes pueden ver cómo el histograma de frecuencia cardíaca es normal hasta que en un determinado momento hay un súbito aumento de la frecuencia cardíaca. Eso se condice con una fibrilación de alta respuesta ventricular que en un determinado momento la paciente lo realiza. Obviamente nos piden un ecocardiograma, el ecocardiograma mostraba algo en la aurícula izquierda, no estábamos seguros qué, pero sí veíamos una obstrucción al pasaje de sangre desde la aurícula al ventrículo. Ahí me la puede activar a la otra imagen, por favor. Y cuando obviamente al paciente lo llevamos a un eco transesofágico y nos encontramos con este enorme mixoma que obstruía toda la vía de entrada del ventrículo izquierdo. El mixoma como causa de síncope generaba una estenosis mitral. El gran simulador, ese es el mixoma. Y este es un caso anecdótico, si no hubiéramos tenido la imagen, en este caso no la hubiéramos diagnosticado nunca. Este joven tenía una dilatación de la raíz de aorta con una insuficiencia aórtica. Hizo un dolor precordial súbito en su domicilio con síncope, obviamente fue a la consulta, se le pidió una angiotomografía para ver qué es lo que había pasado y fíjense ustedes, quiero volver para atrás en la imagen. Esto se trata de una fisura del seno coronario, una rareza que no se ve nunca, primera vez en la vida que habíamos visto esto. Ustedes pueden ver cómo la fisura separa en dos al seno coronariano con el hematoma alrededor. En este caso, si no hubiéramos tenido la imagen, nunca hubiéramos hecho el diagnóstico. Entonces, para terminar como mensaje final, el síncope, por suerte, es una entidad benigna la gran mayoría de las veces, pero a veces puede ser la manifestación primaria de una patología grave.
el síncope de origen cardíaco no es el más frecuente, pero es el más peligroso, hay que siempre descartarlo. El hilo conductor que nos va a permitir la evaluación inicial del riesgo del paciente es la anamnesis detallada, el examen clínico y el electrocardiograma. El uso de las imágenes casi siempre va a ser necesario, pero hay situaciones en donde sabemos que el rendimiento diagnóstico no va a ser mucho. Tenemos que saber que las imágenes nos van a permitir corroborar el diagnóstico, descartar diagnósticos, estratificar el riesgo y muchas veces nos dan pautas para el manejo de estos pacientes. Y por último, siempre la imagen de inicio es la ecocardiografía, pero cada vez más frecuentemente se usa la tomografía y la resonancia para complementar el diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Bueno, ya tuvimos el punto de vista del neurólogo, del cardiólogo, del electrofisiólogo, hablando de arritmias, con el doctor ya también de la parte estructural de como causas de síncope. Hablemos ahora o centrémonos en la causa más frecuente del síncope, que es el síncope vasovagal o neuralmente mediado. A continuación, el doctor Bernardo Weiss. Él es cardiólogo del UDEM, electrofisiólogo de la Universidad de Navarra y profesor de cardiología aquí en Monterrey, en el Christus Muguerza. Él nos va a hablar del manejo del síncope neuralmente mediado. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de este síncope, el síncope neuralmente mediado, que por muchos es el más común. Es un síncope que, como lo han dicho ya, es benigno, que ni siquiera hablamos de mortalidad, a menos que tengas muy mala suerte y te desmayes estando en un alcantarado. Pero la realidad es que este síntoma ni siquiera se reporta la mortalidad. Es un problema milenario de toda la vida. Bueno, tan repetitivo que lo han pintado muchas veces. No me imagino a los pobres modelos haciéndolas ahí para que las puedan pintar durante el síncope, o a lo mejor duraban mucho tiempo, pero es algo que desde siempre se conoce, y también se conoce que es una situación que varía durante la vida. Es una situación que una persona puede tener un síncope y no volver a repetir el evento durante toda la vida, o puede tener un síncope repetitivo, o tener durante épocas, buenas épocas, malas épocas. Entonces es una enfermedad que es bastante dinámica. Es una enfermedad que es responsable de una buena cantidad de visitas en urgencias, del 1.5 a 3% de todas las visitas en urgencias. Los síntomas que estamos acostumbrados a describirlos con tal pródromo de mareo, visión borrosa, sudoración, esa sensación de desmayo que preceden al síncope, inclusive hay algunas veces que tenemos pródromos cortos. Esta enfermedad, síncope neurocardiogénica o los síncopes neuralmente mediados, también pueden presentarse de una forma súbita. Identificar las causas, especialmente los gatillos que pueden ser un blanco terapéutico para tratar a estos pacientes es una situación muy importante, y saber cuál es el mecanismo, la importancia de conocer el mecanismo, comprender el proceso que lleva a la persona a desmayarse, ya sea la presión o ya sea una cuestión cardioinhibitoria. La mitad de los síncopes son causados por esta situación. Entre más joven es una persona, más probable es que sea de origen neuromediado. Y yo sé que cuando hablamos de origen neuromediado, todo se nos viene a la cabeza el síncope o reflejo vasovagal, que es básicamente un sinónimo, pero tenemos algunas otras situaciones que las voy a dejar un poco aparte a la hora de entrar al manejo de este tipo de síncopes, que es el síndrome de seno carotidio, los síncopes situacionales y algunos más raros como el síncope tusígeno, el síncope del glosofaringio, que son muy latosos y esos sí pudieran ser un poco más peligrosos, que suelen suceder con un pródromo muy corto, a pesar de tener un mecanismo fisiopatológico muy similar. Muy bien. Lo que vemos nosotros frente a un síncope pues es la vasodilatación periférica, la hipotensión,
la bradicardia, inclusive en ocasiones la sistolia. ¿Qué es lo que no vemos por debajo? La inhibición de salida simpática, el tono parasimpático aumentado y el mantenimiento del reflejo cardiovascular. A final de cuentas, el reflejo vasovagal es un reflejo normal, es un reflejo que utilizamos para mantener la postura y poder luchar contra la gravedad. Sin embargo, debido a inmadurez del sistema o simplemente una superexcitabilidad de uno u otro sistema, pues nos lleva a una cuestión patológica. Bien, entonces no quiero ahondar mucho en esto, lo que sí quiero poner mucho énfasis es en el tratamiento, porque estos pacientes son pacientes que son difíciles, son pacientes que los ves en la consulta repetidamente, que se desmayan, son pacientes que tienen una asociación importante a nerviosismo, ansiedad y algunas otras patologías neuropsiquiátricas. Un buen amigo mío dice que con estos pacientes no tenemos que hacer cardiología, tenemos que hacer cardiopsiquiatría. Tenemos que adentrarnos a ver la situación del paciente y que el tratamiento no es tan sencillo como, bueno, tienes hipertensión, te doy una pastilla, sino es un tratamiento mucho más a fondo y que incluye más aspectos de la vida de los pacientes. Entonces, tenemos básicamente 4 opciones para tratar a estos pacientes. El primero, modificación de conducta, que suena muy sencillo, pues bueno, toma agua y haz ejercicio. Suena muy fácil. 2, terapia farmacológica, que ya lo veremos un poquito más adelante. Y 3, la invasiva, que es implante de marcapasos. Hay algunos marcapasos muy específicos. Y lo que está de moda, la cardioneuroablación. Bien, voy a empezar con la primera parte, que yo creo que es la más importante y es la que menos atención le prestamos. Y es la más difícil. Es muy fácil dar una medicina, es difícil hacer que un paciente cambie una actitud, es difícil hacer que el paciente mantenga un régimen. Y todos sabemos que tenemos que educar al paciente, tenemos que dar expansores de volumen, tenemos que decirle que entrene, que haga ejercicio, inclusive algunas veces le recomendamos que visite a un psiquiatra o un psicólogo. Vamos a ahondar un poquito más en cada una de estas cosas. ¿Cómo educamos al paciente? Hay que enseñar al paciente, frente a estos síntomas, a reconocer los eventos o las situaciones gatillo. Es muy frecuente que los pacientes lleguen a la consulta y no puedan discernir si hay un momento, alguna situación que los lleve a tener los síntomas o el síncope, porque a final de cuentas no siempre se sincopean. Inclusive es muy frecuente ver pacientes que tienen esta patología recurrente y ellos aprenden a manejar el síncope, aprenden a identificar y abortar el evento antes de llegar al síncope. En ocasiones al contrario, dicen, doctor, yo me desmayo y no sé por qué. Evitar, obviamente, desencadenantes una vez que podemos identificar cuáles son estos gatillos. Enseñarles a hacer las maniobras de contrapresión, enseñarles a la hora que tú sientes o tienes cualquier indicio, cualquier síntoma que te puede llevar a un síncope, actuar y abortar el evento. Y lo más fácil son las maniobras de contrapresión. Hombre, si está en casa es muy sencillo decirle, ¿sabes qué? Acuéstate y levanta los pies. Pero ¿qué pasa si está en la fila del banco o en la escuela o en un congreso de medicina? Pues nadie quiere hacer el ridículo y desmayarse. Entonces, hay que enseñarles estas maniobras que realmente son muy sencillas y básicamente son maniobras que lo que hacen es ordeñar la sangre de la musculatura a nivel esplácnico y visceral, básicamente. Son muy sencillas y se pueden hacer acostados, parados, sentado, cambiar la postura, hacer ciertos ejercicios en el mismo lugar donde está el paciente, hacer fuerza entre los brazos. Hay diferentes maniobras que podemos enseñarles a los pacientes. Las medidas de compresión. Las medidas de compresión son sumamente útiles, aunque en esta ciudad es muy difícil, porque hace un calor espantoso y la gente no las tolera. Y la otra cuestión es que cuando llega un paciente y me dice, doctor, es que a mí me recetaron unas medias de compresión, llegan con unas medias hasta la cadera y de las del hospital estas que te aprietan y parecen que te están gangrenando el pie. Pues realmente de nada sirve una terapia que el paciente no la va a tolerar. Entonces es mucho más factible recomendarles medidas de compresión ligera o progresiva,
especialmente, no tienen que ser hasta arriba. Y hombre, si estamos a 40 grados, pues definitivamente cambiar la estrategia es mejor que tengan el beneficio parcial de una media de compresión, una media de compresión baja a media pierna, que no tener absolutamente nada. Hidratación. Igual, suena muy fácil, pues toma agua. Hidratarse en conciencia, y depende también mucho de la persona, porque a veces llegan y me dicen, doctor, ¿cuánto tengo que tomar? ¿2 litros? ¿1 litro? Ahora venden esos termos que vienen marcados los listrajes para que la gente tome 2 litros durante el día. Pues depende también mucho de la persona. Es muy diferente si tienes una persona de 50 años que está todo el día dentro de la casa a una joven de 17 años que quiere hacer ejercicio y resulta que tiene síncopes. Entonces la hidratación va a depender de cada persona, depende de las demandas y depende de qué tanto líquido esté sacando por una u otra vía. Inclusive hay un buen número de reportes en donde pacientes con este problema recurrente se les ofrece terapias intravenosas a través de catéteres permanentes y todos los días le están administrando líquidos de forma parenteral, que definitivamente es una medida de rescate en pacientes que realmente ya no sabes qué más hacer con ellos. Ingesta alta de sodio, la dieta. Y volvemos a lo mismo, es muy fácil decir a los pacientes, ¿sabes qué? Pues come salado. Todas las papitas y rancheritos y cosas preparadas que quieras, pues adelante. Pero es difícil, una dieta alta de sodio no es tan fácil y es una dieta que es bastante molesta. Entonces es raro que un paciente realmente tenga una dieta suficientemente alta en sodio para tratar estas patologías. Aunque estamos acostumbrados a que la gente consume, entre comillas, mucho sodio, no lo suficiente para tratar una patología como esta. Entonces, echamos mano de suplementación de sodio, pastillas de sodio. Aquí hay un problema porque la suplementación de sodio debe ser con sodio, no con electrolitos, no voy a decir marcas, pero combinados con potasio, magnesio y otro tipo de cosas, que a final de cuentas, uno, la cantidad de sodio que ingresa al organismo es menor, y dos, la competencia de estos casi nulifica el efecto. El entrenamiento físico es una clave para estos pacientes. Y también es muy frecuente que el paciente dice, ¿sabes qué? Es que yo no tolero el ejercicio, me mareo, me desmayo, no tolero la verticalidad. Para este tipo de pacientes tenemos algunos ejercicios que son sumamente útiles. Los ejercicios que no requieren batallar contra la gravedad. Básicamente todos los ejercicios que están sentados o acostados. Remo, hay algunas bicicletas, inclusive la natación, en donde pues están suspendidos en el agua. Y finalmente el entrenamiento de inclinación, ya sea el tilt training famoso, que es algo muy sencillo, en donde se le pide al paciente que esté de pie, un poquito recargado sobre la pared, y que lo haga esto de forma intermitente, no más de 10 minutos, más de 10 minutos realmente no tiene mayor utilidad, pero que lo esté haciendo repetitivamente. Hay algunas personas que no toleran esta bipedestación y para ello les pedimos que lo hagan este ejercicio repetitivo con una silla, el momento que están de pie, empiezan a sentir síntomas, que aguanten lo más que pueda y se sienten. Y estén haciendo este ejercicio. Estamos hablando de casos que son bastante retadores y complicados. Finalmente la terapia con un psiquiatra o psicología. Todo esto le llamamos rehabilitación y realmente funciona. Funciona todas estas formas de tratar que parecen un poco aburridas, un poco latosas, un poco que siente uno que está ofreciendo poco, es lo que mayor impacto tiene sobre la calidad de vida de los pacientes, porque al final de cuentas aquí no estamos tratando mortalidad, estamos tratando calidad de vida. Y este tipo de situaciones, reabordarlas en cada vez que veamos al paciente para asegurarnos que sí esté llevando a cabo todas estas cosas. Estoy seguro, si estos pacientes llevaran toda esta terapia al pie de la letra,
nos quitaríamos muchas intervenciones que probablemente son innecesarias. ¿Por qué? Vamos a ir un poquito más adelante. A final de cuentas, todo esto, si lo logramos hacer, no solo a veces quita completamente los síntomas, sino puede mejorar, si no los quita por completo, mejorar la situación de que ahora un paciente que no podía reconocer los síntomas los puede reconocer. Ahora le da más tiempo para hacer algo al respecto y no desmayarse, para abortar los eventos sincopales. Entonces, la adherencia, la permanencia y la progresión de cada uno de estos puntos es la piedra angular del tratamiento, aunque es difícil, es retador tener que hablar cada vez con el paciente acerca de lo mismo y convencerlos que hagan todos estos cambios. Muy bien, nos vamos a terapia farmacológica, realmente tenemos un montón de opciones, betabloqueadores, inhibidores de la recaptura de serotonina, tenemos la midodrina, fluorocortisone, inclusive isopiramida. Y resulta que cuando los comparamos a todos estos, prácticamente no funcionan. Hay dos que pareciera que funcionan, que es la midodrina, con la pequeña desventaja que suele causar hipertensión severa en posición de cúbito. Entonces, hombre, pues sí mejora los síntomas, pero llevas una consecuencia interesante. Si tienes un paciente que le estás dando sobrehidratación, le estás poniendo más sal, etcétera, y resulta que cuando se acuesta te hacen unas presiones de 180 o 200 milímetros de mercurio, pues dices, síntomas contra el riesgo de tener esa hipertensión, es algo complicado. La fluoxetina aparentemente funciona y no la paroxetina, y eso me llama a mí mucho la atención y lo vamos a ver adelante porque creo que sí algunas de estos recapturadores de serotonina funcionan y algunos no. Al final de cuentas, cuando los comparas contra placebo, resulta que no hay mejoría en prácticamente todas las medicinas y todos damos medicinas para el pobre síncope neurocardiogénico y resulta que prácticamente ninguna funciona. Ninguna funciona contra el placebo, pero aquí está la palabra clave, el placebo sí funciona. Todos estos pacientes mejoran con o sin medicina. Entonces, eso, hombre, llama mucho la atención y nos deja entrever que a lo mejor la fisiopatología estamos dejando algo que no estamos viendo para tratar a estos pacientes. Marcapasos, el tercer punto. Esto se empezó a hacer en los años 90. Y resulta que cuando empezaron a hacer esto en pacientes que tenían síncope recurrentes, reportaron unos números espectaculares. Entonces la gente se emocionó mucho y dijeron, bueno, vimos estos resultados alentadores, eliminación completa de síntomas, vamos a hacer ensayos clínicos. Y los primeros ensayos clínicos que hicieron, el BPS-1, resulta que a algunos pacientes les pusieron marcapasos y a otros no les pusieron marcapasos. Y a los que pusieron marcapasos, pues mejoraban mucho. Y a los que no, pues no. Pero no nos quedamos contentos ahí si realmente había un sesgo de selección y un sesgo del efecto placebo. Entonces decidieron hacer un estudio en donde a esta misma población le pusieron marcapasos a todos, pero la mitad lo apagaron. Con el marcapaso puesto, apagado. Y al otro grupo con el marcapaso funcionando. Resulta que les fue exactamente igual a los que tenían marcapasos apagado, a los que tenían el marcapasos prendido. Entonces, hombre, volvemos a lo mismo, nos deja entrever que a lo mejor estamos perdiendo algo de la fisiopatología básica y que hay alguna otra forma de tratar a estos pacientes antes de llevarlos a un marcapasos. Después hay algunos ensayos clínicos que a mí me dan un poco de risa porque comparan marcapasos contra betabloqueadores y tienen desenlaces basados en Holter subcutáneos. Pues obviamente un marcapasos no va a dejar que tenga una sistolia, punto. Entonces es un sesgo de selección de desenlaces completamente incorrecto. Ahora, a todos los que han hecho alguna vez una prueba de inclinación, sabemos que muchas veces los síntomas o el síncope viene antes de la caída de la frecuencia cardíaca. Entonces, estás quitando una sola parte de la fisiopatología de esta enfermedad.
Bien, y por último voy a mencionar la cardioneuroablación, que es la novedad del tratamiento de esta patología. Suena muy interesante. Es un blanco terapéutico bastante interesante, modular los plexos ganglionares cardíacos, ablacionarlos, quitarles el tono parasimpático y aparentemente con esto quitar el reflejo vasovagal. Suena muy interesante. Y volvemos aquí al problema de la fisiopatología. Los ensayos que se han hecho actualmente, pues realmente hay algunos ensayos que hacen ablación de solamente la aurícula derecha, hay algunos ensayos que solamente hacen ablación de la aurícula izquierda, algunos que ambos. Los desenlaces durante el procedimiento para decir que el procedimiento fue exitoso, cada quien se le inventa algo diferente, que la frecuencia suba a tanto por ciento, que no haga sistolias con estimulación vagal extracardíaca. Realmente no hay un consenso de lo que se está haciendo. Hay algunas cosas muy interesantes en donde se comparan estos casos con cardioneuroablación contra grupos controles y hay una diferencia importante, pero si recordamos qué pasó con el marcapasos, fue exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos un sesgo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretación de estos estudios, aparentemente con duración de por lo menos 24 meses y aparentemente el efecto sigue. Ahora, los pacientes que llevamos a cardioneuroablación suelen ser pacientes jóvenes. El efecto a largo plazo de esta intervención no lo sabemos. Estamos aboliendo la situación parasimpática. ¿Qué va a pasar con ellos? Las frecuencias cardíacas van a estar permanentemente elevadas, vamos a estar causando síndromes de taquicardia sinusal inapropiada o vamos a tener pacientes con frecuencias cardíacas medias más altas de lo normal, que sabemos que también se asocia a un exceso de mortalidad y algunas otras patologías. Entonces, bueno, creo que estamos empezando apenas a conocer esta forma de tratar y yo pondría una palabra de caución a hacer este tipo de terapias y seleccionar muy bien a los pacientes para llevarlos a las terapias invasivas. Y volvemos a lo mismo, al pilar del tratamiento del síncope neuralmente mediado, especialmente el síncope neurocardiogénico, que el tratamiento es educar y las intervenciones de modificación del estilo de vida. Es lo que realmente está documentado que tiene un impacto muy importante sobre estas enfermedades y recordar que es una enfermedad que es muy dinámica, que la inmensa mayoría de estos pacientes, aun sin nuestra intervención, conforme pasen los años va o disminuir o desaparecer completamente. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de decidir si vamos a hacer o no una intervención a alguno de estos pacientes. Las guías a mí me parece que son muy directas, que dice tratamiento, bien, educa y intervenciones de cambio de estilo de vida. No funciona, terapia médica. ¿Cuál? La que tú quieras. No funciona, pues bueno, cardioneuroablación, marcapasos o estimulación de circuito cerrado, que es un tipo de estimulación especial para este tipo de pacientes. Yo tendría mucha caución en ir tan rápido con estos pacientes, porque al final de cuentas, si nos regresamos al pilar del tratamiento y le damos un poco de tiempo al paciente, lo más probable es que con o sin nuestra ayuda van a mejorar. Entonces, en esta situación muy específica, pues bueno, yo cambiaría un poco el tamaño y la importancia del tratamiento. Y como número uno, y cada visita y cada vez que vamos a los pacientes, aunque estemos en otra fase del tratamiento, regresar siempre a hacer una especie de checklist de cada uno de los puntos que le podemos ofrecer al paciente para tratar esta enfermedad. Y recordar que estamos tratando calidad de vida, no mortalidad. Aquí no estamos hablando de mortalidad. Entonces, si yo le voy a poner un marcapasos, si le voy a hacer un procedimiento invasivo, hay que poner riesgo-beneficio sobre la mesa y poner siempre al paciente como, hombre,
especialmente porque son pacientes muy jóvenes, como prioridad número 1, viendo calidad de vida sobre mortalidad, que aquí prácticamente no hay. Muy bien, gracias. Bueno, después de esta amplia explicación sobre el síncope vasovagal y su manejo médico, que tocó un poco lo que voy a hablar yo, realmente yo quiero ampliarles un poquito más ahora sobre la parte del manejo invasivo del síncope neurocardiogénico. En realidad el síncope cardiogénico, como estaba puesto el título inicial, por favor póngame la presentación. Como estaba puesto el título inicial, lo hemos ido tratando poco a poco. La doctora Birni, todas las causas eléctricas, arritmogénicas como tal. El doctor nos habló de las causas como tal estructurales que podemos llegar a encontrar y los tratamientos que tienen que estar dirigidos a cada uno de ellos, el abordaje neurológico como tal, y en algún momento dado, quizás la parte importante dentro del síncope neuralmente mediado, es ese tipo de enfermedades que en algún momento dado nosotros los cardiólogos definitivamente no podemos diagnosticar y necesitamos el apoyo del neurólogo para que este tipo de pacientes tengan una mejor calidad de vida. Pero regresando como tal al síncope neuralmente mediado, neurocardiogénico, solamente para recordarles un poquito en qué estamos parados. Prácticamente tenemos esta división, tenemos el síncope reflejo, el síncope cardíaco y el síncope por ortostatismo. Prácticamente lo que vamos a estar viendo aquí nosotros es de este lado como tal. Y lo que vamos a ver es que el síncope reflejo, que lo dividimos en lo que es vasovagal, situacional y carotidio, prácticamente es el 56% de todos los síncopes que nosotros conocemos. El ortostático, que es prácticamente el 2%, vean que tenemos que buscar la inducción o que sea inducido por algún tipo de fármaco o depresión de volumen, o falla de secundaria o primaria del sistema nervioso autónomo como tal, que es ahí donde tenemos que buscar también otro tipo de causas. Lo cardíaco, que ya lo vimos, primero la rítmica, el 20%, cualquier taquibradi o enfermedad eléctrica primaria, y cardiopulmonar es el 3% como tal. Y las causas que no son como síncope, pero son trastornos de pérdida transitoria del estado de conciencia, como ya las que habíamos mencionado anteriormente. El síncope reflejo implica que tenemos vías aferentes y eferentes. Vamos a tener pródromos que se van a dar desde, obviamente, las vías aferentes como tal, y el resultado va a ser lo que ya conocemos y que hemos estado hablando en todo este simposio, desde la vasodilatación, la bradicardia, la sistolia, que nos van a culminar en lo que es el síncope como tal, que ya hemos hablado y que no voy a ahondar mucho más. Este ya se los presentó Bernardo, este es el flujo de cómo debemos de tratar al paciente con síncope vasovagal, pero yo creo que sí vale mucho la pena insistir en lo que él comentó. Todo, el 95% de los pacientes deben de llegar aquí con resolución casi de los síntomas, porque eso tiene que ser una insistencia en nosotros de realmente de educar al paciente, de ser constante, de continuar con el agua, de incrementar la cantidad de sal y de realizar su ejercicio, además de todas las maniobras que ya Bernardo nos comentó muy detalladamente. Al que pueda llegar a tener recurrencias es el que puede entonces en algún momento dado pensar en iniciar el tratamiento farmacológico, que como ya bien comentaron, excepto la amiodarone y la fluoxetina, pues realmente lo demás tiene una función un poco precaria y no tan buena, ¿de acuerdo? La verdad es que he tenido muy pocos con midodrine y los que más tengo con midodrine, pues obviamente son los que tienen más tendencia a tener un síncope ortostático o hipotensivo, de predominancia hipotensiva. Pero finalmente sí vamos a tener este grupo de pacientes donde el síncope va a interferir de manera tan importante y a pesar de todo lo que estemos haciendo en la vida de nuestro paciente. Y que a pesar de mejorar todo, de fijarnos que no tengamos ningún problema dentro de nuestro tratamiento conservador, vamos a llegar a tener recurrencias de los síncopes. Y no solamente recurrencias, sino que además puede llegar a ser en momentos en donde pueden ser síncopes traumáticos, síncopes manejando, realmente en problemas que
Dicen, el síncope vasovagal es benigno. Pues todo depende en dónde azotas. Si azotas en la vía del tren y va pasando el tren, pues no es tan benigno. Si azotas justamente manejando, tampoco es benigno. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen un síncope de alto riesgo, no porque la origen del síncope es el riesgo, sino por el resultado, entonces esos son los que en algún momento yo tengo que pensar en un tratamiento más invasivo. La estimulación cardíaca. Como bien dijo Bernardo, la estimulación cardíaca surgió como una grandísima solución al tratamiento del síncope vasovagal refractario a tratamiento. Esto es un resumen prácticamente de todos los estudios, como ustedes ven, y ven que aquí justamente hablaban de una baja recurrencia del síncope a 2 años de 15% versus 37% al paciente que no era sometido a una terapia de estimulación cardíaca como tal. Pero también dependía del tipo de marcapaso que se le implantara al paciente, porque no todos los marcapasos son iguales, y hay marcapasos que funcionan para unas cosas y para otras cosas. Y aquí justamente empezamos a ver, como los últimos que están aquí, un marcapaso que es de asa cerrada, que ahorita les vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. El punto es que empezamos a darnos cuenta que efectivamente poner un marcapaso podía funcionar para algunos pacientes, pero no en todos. ¿En cuáles sí? Los que tenían alta eficacia, como ven ustedes en la tabla de abajo, alta eficacia, es decir, con una menos de 5% de recurrencia, eran los pacientes que tenían demostrado una bradicardia relacionada al síncope. Creo que es lógico que pensemos que el marcapaso es lo que va a corregir, no va a corregir otra cosa. Tiene una moderada eficacia en los pacientes que tienen una bradicardia establecida, pero con un componente hipotensivo. ¿Por qué? Porque la hipotensión, el marcapaso, no va a hacer absolutamente nada. Podrá incrementar ligeramente la frecuencia cardíaca o sobreestimular e intentar mejorar esa presión arterial, pero si esa presión sigue bajando, el síncope de cualquier manera va a recurrir. Y finalmente, los que tienen muy baja eficacia, con más de 25% de recurrencia, pues son claramente los que tienen un patrón o un espectro francamente hipotensivo. ¿Y qué dicen las guías al respecto? Las guías de 2021, las europeas, que son las últimas, dicen que el marcapaso tiene que ser la última opción. Y lo volví a recargar, la última opción en estos pacientes. Y la última opción. Y tiene que ser considerado en pacientes mayores de 40 años. Y de preferencia incluso mayores de 60. Es decir, no es para todos. Aunque tenga recurrencia, tengo que buscar otras opciones antes de implantar un marcapaso. El marcapaso tiene efectos adversos, por más sencillo que parezca. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Este es el estimulador de asa cerrada. ¿Qué es lo que hace el estimulador de asa cerrada? Tiene la capacidad de detectar la impedancia que se produce en la punta del electrodo que está en contacto con el endocardio y medir las variaciones de esa impedancia y de esa manera deducir en qué momento puede llegar a existir un incremento, obviamente, baja de la impedancia y traducirlo como tal en el estrés de la pared del miocardio y por lo tanto también deducir que se viene un síncope reflejo. Entonces, este es un marcapaso hecho y que funciona maravillosamente bien para este tipo de problemas donde justamente está demostrado la bradicardia. Y es donde habitualmente tenemos uno de los mayores grados de indicación, pues, para cuando tenemos un marcapaso o que decimos poner un marcapaso. Hay otros protocolos dentro de los marcapasos, como la sobreestimulación rápida o sobreestimulación, pues, para intentar justamente evitar esa caída inicial que tenemos en el síncope reflejo. ¿Qué dicen entonces las guías? Cuando yo tengo un paciente con síncope, que es síncope severo recurrente, que parece ser de este tipo y tiene más de 40 años, es cuando yo puedo pensar en buscar otro tipo de causas, buscar obviamente el síndrome del seno carotidio, buscar si es positivo o no, entonces buscar también la prueba de ortostatismo y buscar de alguna manera la verdadera indicación. En pocas palabras, tengo que estudiar al paciente, no es de que tiene síncope reflejo y está recurrente y lo voy a poner marcapaso. No, tengo que desmenuzarlo y es aquí donde realmente entra la mesa ortostatismo, la mesa mal llamada de inclinación, en donde tiene su verdadero papel en la clasificación. En el diagnóstico ya lo dijimos hasta el cansancio, esto es clínico.
Y aquí está la indicación como tal, ¿no? Asistoles de más de 3 segundos sintomáticas o asintomáticas más de 6 segundos, siendo prácticamente un síncope cardiogénico como tal la indicación. Y este es el caso de una niña, yo no la conocí cuando tenía 11 años, pero ella a los 11 años de edad se le diagnosticó un síncope cardioinhibitorio. En su momento le hicieron de todo, la mesa de ortostatismo, corroboraron todo y dijeron perfecto. Era el año donde justamente los marcapasos en el síncope neocardiogénico estaban en su apogeo. Le pusieron su marcapaso, le duró 8 años, a los 8 años le cambiaron la batería y a los 13 años, es decir, 4 años después del recambio, empezó con estimulación del pectoral como tal, que fue en el momento que yo la conocí. 13 años después, vean ustedes, 13 años después no tenía una sola medida general, nada de agua, nada de sal, nada de ejercicio. La habían bajado los síncopes, sí, por el marcapaso, pero no había ni siquiera hecho el ensayo de realmente tener el tratamiento clase 1A, punto. Se implementaron y tuvo una mejoría radical, una mejoría que nunca había tenido en 13 años. Le apagué el marcapaso y la mantuve sin la estimulación del marcapaso y se mantuvo perfectamente bien. La paciente se mantuvo asintomática, ya tenía 3 años con los cables, ya la extracción, una jovencita de 20 años, y dije, bueno, estábamos pensando, bueno, pues ella pensó más tiempo, dijo, no quiero nada, no quiero quitarme nada, y a los 7 años después, nos llegó con esto, una insuficiencia tricuspidia severa, con ya repercusión en cavidades cardíacas derechas, dilatación de tanto el ventrículo como la aurícula derecha, pero peor aún, con fiebre, y con esto a la mitad, volando, dependiendo del cable. Había tenido una infección respiratoria, y de repente la fiebre no bajó, y esto es lo que nos encontramos. Bueno, pues entonces ahora la indicación es de extraer todo, pero ya estamos hablando que tienen casi 20 años estos cables. Nos decidimos en hacerlo. Aquí está la fractura del cable que estimulaba el pectoral, que la pudimos nada más para documentarla, y esto es lo que encontramos en la punta del electrodo, que realmente se ve como si fuera cualquier otra cosa. Lo mejor fue, pues que la evolución fue buena durante 3 años. 3 años, pero quedó con insuficiencia tricuspidia moderada, tirando a la severa, como luego nos reportan, y de alguna manera llegó con una endocarditis. 3 años después, nuevamente por una infección auraurinaria que coloniza la válvula tricúspide y tuvimos que hacer el recambio tricuspidio. Aquí el terror hubiera sido que en el recambio tricuspidio hubiera habido un bloqueo AB, hubiéramos tenido que implantar un marcapaso. Afortunadamente no fue el caso. Pero vean un caso del terror con un marcapaso, y esto es la parte más importante y por eso quiero enfatizar aquí. El marcapaso no es para todos, el marcapaso se tiene que definir exactamente a quién. ¿Y qué onda con la cardioneuroablación? Bueno, pues efectivamente no había muchas directrices al respecto. Esta es una publicación literalmente de hace 2 semanas, donde ya tenemos al menos vislumbramos un poquito qué queremos hacer con la cardioneuroablación. Hablemos de qué es lo que se trata. Prácticamente del sistema nervioso autónomo hacia el corazón se divide en 2 componentes para hacerlo de una manera muy sencilla, la parte extrínseca y la parte intrínseca. Todo el componente simpático se encuentra en la parte extrínseca del corazón, salvo las terminales nerviosas que son las que llegan directamente al corazón. Pero la parte parasimpática, los plexos ganglionares se encuentran justamente en el espacio pericárdico, en esos colchonetes llamados plexos ganglionares, alrededor primordialmente de las aurículas tanto derecha como izquierda. Y es sitio de donde, desde una ablación, desde el endocardio, yo puedo llegar a lesionar esos plexos ganglionares y aparte los lesiono o los puedo lesionar de manera irreversible, a diferencia a lo mejor de darle un golpe, digamos, a las terminaciones nerviosas, ahí le estoy dando directamente al plexo ganglionar, es decir, a la neurona en sí mismo, y ahí estoy haciendo una neuromodulación directamente en el corazón como tal.
¿Dónde se encuentran estos parches? En realidad hay varios parches, son 6 plexos ganglionares prácticamente distribuidos, 2 en la aurícula derecha hacia la vena cava superior, otro en la parte inferior cercano al ostium del seno coronario. Tienes plexos ganglionares interauriculares, como ven ustedes en esta imagen de aquí, entre la aurícula derecha e izquierda, y tienen varios plexos ganglionares, algunos en las venas pulmonares derechas que no se logran ver de este lado, pero también otros en las venas pulmonares izquierdas. Y algunos de ellos van a tener preferencia hacia inervar cierta parte del corazón o no. Me explico. Sabemos que algunos plexos ganglionares tienen mayor influencia hacia el nodo sinusal. Por ejemplo, los plexos que están relacionados a la vena cava superior y hacia digamos, la vena superior izquierda, de la aurícula izquierda. Estos dos plexos son quizás de los más importantes relacionados a la disfunción sinusal o la bradicardia sinusal ligada a este hipervagotonismo. Pero hablando del nodo AB, prácticamente tenemos que la mayor influencia va a estar en esta parte posterior de la aurícula derecha, así como la parte de la vena inferior izquierda, lateral inferior izquierda, ¿no? En donde vamos a tener, digamos, la mayor influencia. No quiere decir que tengo que ir exclusivamente a esos plexos ganglionares, y es aquí donde entra la controversia. ¿Dónde tengo que empezar? ¿Dónde tengo que acabar? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo literalmente es, hoy en día, de acuerdo a este estatus que se publicó, buscar encontrar una frecuencia cardíaca igual a la de la prueba de atropina. Y es aquí donde vamos justamente un poquito más adelante a ver esto. ¿Cuál es la evidencia clínica? Hay muchísima publicación al respecto, muchísima. Empecemos por Pachón desde el 2005, que fue literalmente el padre de la cardioneuroablación, que empezó con sus 5 primeros casos y de ahí ha multiplicado en todos estos años una grandísima cantidad de casos al respecto, y quizás el que tiene el protocolo más estricto respecto a la cardioneuroablación. Pero en realidad, como es algo que ha sido complejo en el sentido, sobre todo de equipamiento, poderlo hacer, han surgido diferentes abordajes como anatómico, electrogramas y de estimulación directamente en bulbo carotidio para buscar realmente la buena respuesta a la ablación como tal. ¿Qué tenemos que recordar? Prácticamente, si yo les pongo tantos números tan pequeños, no es para que se los aprendan, sino porque quiero llamar su atención en dos cosas. Primero, los resultados. Los resultados son bastante alentadores en todos ellos. Bastante alentadores en todos ellos. ¿Qué es lo que es desalentador? Que de todos ellos, realmente tenemos solamente uno, que es un estudio aleatorizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta? Evidencia, realmente demostrar que esto tiene este efecto tan bueno como parece ser que está teniendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy en día prácticamente es un procedimiento que los electrofisiólogos hemos estado implementando poco a poco cada vez más en nuestra práctica para estos pacientes refractarios a tratamiento. Este es un estudio que literalmente fue publicado también como la semana pasada, donde justamente lo que ven son 115 pacientes en donde tenemos diferentes tipos de evaluación, no solamente, digámoslo así, el efecto directo de tanto pros y contras o complicaciones pues, de la cardioneuro, sino la misma aceptación por parte de los pacientes de haberse sometido a un procedimiento de este tipo. Vean ustedes qué interesante que prácticamente solo tuvieron 17% de recurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una eficacia del 83%. Estamos hablando de pacientes que tienen síncope recurrentes a pesar de tratamiento, es decir, son pacientes que ya están bien definidos, que son refractarios, en pocas palabras. Sin ningún tipo de recurrencia, 95 pacientes, incluso se llevó al explante de marcapasos a 9 de 10 de estos pacientes. Sin embargo, bueno, tuvieron en 3 pacientes, sobre todo los que obviamente tuvieron recurrencia, al volver a tener que hacer una cardioneuroablación o implantar un marcapaso, pero ya fueron 5 pacientes. Incluso de la población que tenían, es la mitad de lo que ya tenía marcapasos. Que llegaron a tener dolor crónico torácico, un poco de disnea, disminución de la capacidad de ejercicio. Voy a subrayarlo. Todos estos, no de manera severa, sino de manera
leve y que en el tiempo fueron bajando en su mayoría poco a poco como tal. Persistencia de palpitaciones o palpitaciones transitorias. La más común fueron las palpitaciones transitorias, obviamente estamos quitando toda la inhibición vagal y en algún momento dado viene toda la parte simpática, pero habitualmente es transitoria. Solamente unos pocos llegó a permanecer en el tiempo como tal. Pero hablemos de los que recurren. La carga de síncope fue diametralmente distinta en su mayoría. Solamente basta ver el primero. Esto es el número de síncopes que llegó a tener en un año el primer paciente y esto es después de la cardioneuroablación. Vean la grandísima diferencia y es una gráfica que se repite en la mayoría de los pacientes con recurrencia. Entonces, la verdad es que en este estudio al menos la aceptación de realizar una cardioneuroablación fue buena como tal. Y entonces tenemos que seleccionar al paciente. Habitualmente por debajo de los 60 años, que ya tenemos ese manejo farmacológico bien, no invasivo, pues bien establecido, y que le vamos a hacer su mesa de ortostatismo. Buscar hacer la prueba de atropina es importantísima, así como la prueba de esfuerzo, para realmente definir quién es el que va a realmente responder a este tipo de terapia, y en algún momento dado, si es que no es, candidato, continuar con lo demás que ya hemos visto. Clasificar en la mesa de ortostatismo como un vasodepresor puro, mixto o cardioinhibitorio con osinas sistólicas, según la clasificación de BACIS. Estos son los que tienen que llevarse como tal a la cardioneuroablación, o que podrían tener la indicación como tal al ser refractarios. Y aquí es una de las formas que ellos nos dicen cómo podemos buscarlo. Pacientes con bloqueo AB, que sea paroxístico, que demostremos que sea por cualquier forma intrínseco, por prueba de esfuerzo, atropina, incluso estudio electrofisiológico, bueno, pues va definitivamente para un implante de marcapaso. Pero cuando no es así, que vemos que simplemente es un paciente que no tiene un problema estructural o un problema funcional intrínseco, podemos llegarlo a buscar para una cardioneuroablación. Y resumir de la manera más sencilla, menores de 40 años, siempre buscar mejor una cardioneuro más que un implante de marcapaso. Y a lo mejor más de 60, exactamente al revés. El problema es entre los 40 y los 60. Conclusiones: el tratamiento del síncope vasovagal es general, es educación, 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 educación. Los fármacos pueden mejorar síntomas, pero no van a mejorar alguna otra cosa más. Marcapasos no es para todos y tiene efectos adversos. La cardioneuro es una nueva alternativa, pero necesitamos más evidencia. Y aquí un poquito lo que queda al final, donde justamente tenemos dividido el hipotensivo, el mixto y el bradicárdico o cardioinhibitorio, donde cabe justamente el tratamiento invasivo. Muchas gracias. Tendremos quizás un par de minutitos antes del siguiente simposio. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta que quiera hacer de alguno de los panelistas. Doctor. El panorama, gracias, el panorama es muy amplio, pero básicamente con lo que me llevo a casa es que la clínica, la integración al paciente y saber ver cuando hay nuestras limitaciones, y lo básico yo diría, en base a lo que hemos visto y sabemos, el electrocardiograma de superficie, seguramente un Holter si es disponible y un eco, y una biometría con electrolitos y antecedente neurológico si hubiera. Gracias, no sé su opinión. Eso sería una práctica en ciudad no grande como esta. De hecho, tienen toda la razón. Nuestro compañero neurólogo, nuestros cardiólogos, todos estuvieron de acuerdo que todo el diagnóstico es clínico. Y a partir de la clínica, de la expresión física y el electro, se derivan todos los demás estudios. Con un buen interrogatorio podemos hacer una buena diferenciación entre pérdida transitoria del estado de conciencia con un síncope. Con un buen interrogatorio podemos buscar problemas estructurales del corazón, una buena exploración física, a lo mejor una estenosis. Es decir, ahí está la clave en la clínica, ninguna otra cosa. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Bueno.